Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta presentación, al cual he sido cordialmente invitado, con el tema denominado Prevención y Control de la Coinfección de la Tuberculosis y el VIH en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ante todo, quiero iniciar dando un saludo a cada uno de los colegas enfermeros y enfermeras. El día de mañana estamos prácticamente celebrando en honor a nuestra patrona Santa Rosa de Lima. Siempre bueno. Licenciado, disculpe, buenas tardes. El audio tiene se escucha un ruido, parece que hay una filtración por ahí, un favor. Déjeme. A ver, ahora. Aumentó el ruido, aumentó el ruido. ¿Qué debe ser? A ver. Ya, debe ser allá. Ahora sí ya se debe escuchar mejor, sin interferencia. Sí, ahora está mejor, ahora está mejor. Gracias. Mencionaba de que justo antes de dar inicio a la presentación queríamos recalcar el saludo para los colegas enfermeros, enfermeras, conmemorando, ya que mañana estamos celebrando en honor a la patrona Santa Rosa de Lima. Y básicamente vamos a tocar en esta oportunidad, como su mismo tema o título lo menciona, cuál es el enfoque de la profesión de enfermería o en el contexto de esas atenciones en coinfección, tuberculosis y VIH, ¿cierto? Más aún hoy en día, recordando que estamos en un contexto de pandemia, ante esta situación que a todos nos está quejando, una situación bastante complicada y difícil, ya que el personal de salud está dentro de este contexto de primera línea, y recordando que en un primer momento, desde marzo hasta abril o mayo aproximadamente, se suspendieron las atenciones en los establecimientos de salud y de alguna manera fortaleciendo las enfermedades crónicas, como es el caso de tuberculosis y VIH específicamente, ¿no? En mayo, aproximadamente en mayo, en el 20 de mayo, una norma técnica determina la reactivación de los establecimientos de salud desde el primer nivel para que se adecúen a la continuidad de esas atenciones, tanto para tuberculosis, tanto para VIH, como para coinfección. Bien, entonces en este contexto amerita que todos los profesionales de salud, en particular en el primer nivel, las enfermeras o los enfermeros, tengan la capacidad de poder reactivar estas intervenciones, puesto que existía un sinnúmero de factores que debilitaban, limitaban y dificultaban el acceso de las personas a los establecimientos de salud, como el tema de las restricciones, el temor a contraer el COVID-19, el tema de las restricciones hasta para movilizarse y muchas veces dificultades para poder adquirir un equipo de protección personal y los pacientes no puedan acudir a los establecimientos de salud. Entonces, en este contexto general, amerita que se tengan que reactivar esfuerzos y circunstancias para que se pueda ofrecer estas atenciones en los establecimientos de salud. En este contexto es que vamos a ver cómo se está coberturando esta situación en el contexto de estas limitaciones, ¿no? Rápidamente quiero presentar. Bueno, ante todo quiero presentarme. Mi nombre es Emilio Lorte y Arango, soy enfermero de profesión, especialista en salud pública, miembro del equipo técnico también de la Dirección de Prevención y Control de ITS VIH-Sida, y en estos momentos estamos participando en este conversatorio para poder ver en qué medida podemos ir mejorando nuestras propias atenciones, ¿no? Un contexto bastante global con respecto a la situación epidemiológica del VIH. Por favor, si es que hay alguna dificultad, César, me avisas por
por algún medio, por WhatsApp, a ver si es que todo está en orden. Por favor, si se escucha bien o si hay alguna dificultad. Gracias. Hasta ahora todo bien. Perfecto. Un contexto general sobre la epidemiología del VIH. Nosotros a nivel nacional estimamos que en el Perú existen aproximadamente 79.000 personas con VIH, ¿no? Este cálculo es un cálculo matemático a través de un programa denominado Spectrum, en el cual se cargan todas las variables posibles para determinar una población estimada. Y eso arroja un cálculo de 79.000 personas con VIH en nuestro país. Quiere decir que a nivel nacional existe esta cantidad de números, sin embargo, no todos están diagnosticados ni con tratamiento. Hay una brecha que existe en la cual las personas tienen el diagnóstico, pero no lo saben. Y esa es un poco la meta en la cual tenemos que ir avanzando y tamizando para poder identificarlos. O sea, a nivel nacional, el Perú se estima que hay 79.000 personas. Recuerden eso, por favor, porque es un dato bastante importante en estas situaciones. Luego menciona el tema de la prevalencia, ¿no? La prevalencia de VIH por grupo poblacional es, ¿no? El VIH se concentra en poblaciones clave, es decir, personas que tienen más vulnerabilidad o más riesgo de adquirir el VIH, y este riesgo se da en las poblaciones clave. En las poblaciones clave hablamos específicamente de población HCH, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans y trabajadoras sexuales, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia en población general, generalmente, por ejemplo, se mide a través de las gestantes, la prevalencia en población general es del 0,3%. Quiere decir que 3 de cada 1.000 personas tienen el diagnóstico de VIH o tienen el VIH. En población clave, la prevalencia cambia, ¿no? En HCH, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia es del 10%. Quiere decir que 1 de cada 10 HCH tiene el VIH, siendo mayor en Lima y Trujillo de hasta 15%, ¿no? En población de mujeres trans es mucho más elevado incluso, ustedes pueden ver aquí que la prevalencia es del 32%, quiere decir que casi 1 de cada 3 mujeres trans tienen VIH, ¿no? Y en otras provincias incluso hasta más. Recordar que la vía de transmisión es netamente sexual en el VIH, hay un porcentaje a través de vía parenteral, transfusiones sanguíneas o de madre a niño, ¿no? Pero la mayor vía de transmisión del VIH es a través de las relaciones sexuales. Acá un punto muy importante, por favor, en VIH nunca decimos incidencia, no existe la incidencia o no podemos medir la incidencia de VIH porque la incidencia se calcula en base a la infección reciente. Cuando nosotros diagnosticamos VIH no sabemos en qué momento esa persona ha adquirido el VIH, por eso denominamos nosotros prevalencia. Trabajamos en base a prevalencias y no a incidencias. ¿Okay? En VIH también podemos un poco hablar sobre la distribución o cómo es que se atiende a las personas con VIH. A nivel nacional existe varios establecimientos que brindan tratamiento antirretroviral a las personas con VIH. ¿No? En esta data teníamos 185 establecimientos de salud a nivel nacional, la mayoría del Ministerio de Salud, ¿no? Esta es una data hasta julio del 2020, ¿no? A raíz incluso de la epidemia, de la pandemia del COVID-19, se están incrementando mucho más establecimientos debido a la necesidad de oferta de estos servicios. Luego tenemos un tema de tuberculosis, ¿no? Tenemos una data de tuberculosis, aquí sí es un poco dificultoso el tema de los casos. Tengo data del 2018 que ustedes lo pueden apreciar en la página de epidemiología, es la data más exacta. A nivel nacional se contaban con 32.642 casos de tuberculosis a nivel nacional, ¿no? Igual también la mayoría se concentra en los establecimientos del Ministerio de Salud, en este caso con más del 70%, ¿no? Ahora, en el tema de prevalencia de VIH en pacientes con tuberculosis, ya aquí entramos a interactuar ambas infecciones, decimos que la prevalencia de VIH en pacientes con tuberculosis es del 1 al 2%, ¿no? O sea, en Lima y Callao se concentra siempre la alta tasa de 2,3% en nuevos tratados, ¿no? Es decir, las personas que están con tuberculosis están en un porcentaje, en un promedio de vulnerabilidad por su misma situación o condición clínica.
En San Juan de Lurigancho también aborda el 2%, ¿no? Además, decimos que hasta el 50% de pacientes con SIDA en el Perú desarrollan tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente como están en SIDA, significa que tienen el sistema inmunológico comprometido, en algunos casos el CD4 menos de 200 o menos de 50, y eso los hace propensos a adquirir otras infecciones. Una de ellas, o la que más se adquieren, es la tuberculosis. En nuestro país, la tuberculosis es una de las coinfecciones que el paciente con VIH adquiere por un tema bastante sencillo, ¿no? El factor socioeconómico, ¿no? Es decir, el índice de pobreza es un factor puntual que vulnera a los pacientes con VIH con SIDA a ser adquiridos, ¿no? Que adquieran tuberculosis. Luego tenemos una alta mortalidad de pacientes coinfectados, ¿no? Una alta mortalidad de pacientes coinfectados que aborda hasta el 63%. Pero aquí hagamos un énfasis. Los pacientes coinfectados tuberculosis con VIH tienen el riesgo de la letalidad o mortalidad debido a que acuden tardíamente a los establecimientos de salud. Si una persona que tiene el diagnóstico de VIH hiciera sus controles regulares, una prueba de descarte de tuberculosis, o un paciente con tuberculosis se hiciera un descarte de VIH, estos diagnósticos se podrían detectar tempranamente y podríamos tranquilamente actuar sin ningún problema, ¿no? Es decir, la detección precoz es punto clave aquí. Detectamos tempranamente y actuamos al casi 100%. Pero si de repente una persona que tiene el VIH, ¿no?, compromete su sistema inmunológico, la carga viral incrementa y es una persona totalmente vulnerable a cualquier otras infecciones. Desafortunadamente, al establecimiento de salud están llegando los pacientes cuando ya están en estadio SIDA. Quiere decir que su sistema inmunológico está ya bastante deteriorado y la tuberculosis es mucho más agresiva, ¿no? Es un poco lo que queríamos demostrar en esta lámina. Esta es prevalencia, digamos, esta data sí es justo por un estudio que se realizó en el Perú, liderado por el doctor Pablo Campos, ¿no? Luego, a nivel nacional, el Ministerio de Salud aprobó una norma técnica que de alguna manera enfoca todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Es una norma técnica denominada Prevención y Control de la Coinfección, Tuberculosis y VIH en el Perú, ¿no? Esta norma técnica que se firmó en octubre del 2018 tiene el objetivo general de estandarizar los procedimientos para la atención integral de las personas diagnosticadas con tuberculosis y VIH en los servicios de salud a nivel nacional. Pero aquí lo que queremos es un poco entender, ¿no? O sea, no es un simple documento que dice norma técnica para la atención al abordaje de ambas infecciones, no. Sino que avisaremos un poco el panorama, ¿no? Supongamos, una persona con tuberculosis recibe su tratamiento en un establecimiento de salud. ¿Perfecto? Nos ubicamos ahí, ¿no? Esta persona que, por ejemplo, recibe su tratamiento en el establecimiento de salud es diagnosticado de VIH. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ir al hospital a recibir su tratamiento para VIH. Es decir, este paciente iba al centro de salud por su tratamiento para tuberculosis y después tenía que ir al hospital para su tratamiento de VIH, ¿no? Incluso corriendo el riesgo de que pueda transmitir tuberculosis o pueda adquirir, ¿no?, otras infecciones. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con aquella persona que recibía su tratamiento para VIH en el hospital y hacía tuberculosis. Tenía que ir por su tratamiento al hospital y luego tenía que ir para tuberculosis al establecimiento de salud. Ante este panorama viene esta norma técnica, ¿no? O sea, ¿por qué exponer a un paciente en ambas instituciones? ¿Por qué trasladarlo de un establecimiento a otro establecimiento? O mejor dicho, que recoja en dos establecimientos distintos. Entonces, un poco digamos, la intención y la finalidad de esta norma técnica es que el paciente acuda a un establecimiento y reciba tratamiento para ambas infecciones, para tuberculosis y para VIH. Entonces ahí, si se dan cuenta, generalmente la tuberculosis se trata en establecimientos de primer nivel, ¿no? Entonces, capacitar a este personal para que una vez que atiende a su paciente con tuberculosis, sea capacitado para que también atienda a las personas con VIH. Igual en el hospital.
en el hospital, si tenían un paciente con VIH, en ese mismo establecimiento se atendía la tuberculosis, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. Espero que esté más claro, porque ahí ya podemos determinar cuáles son las, digamos, intervenciones o las características propias de esta intervención, ¿ya? Norma técnica, recuerden, es la norma técnica 143, aprobada por resolución ministerial 895. Ustedes tienen aquí abajo en la parte inferior izquierda, tienen ahí el link. Yo los invito para que lo copien, en la diapositiva me imagino que les van a dar, o simplemente lo copian y ahí pueden ustedes obtener la norma técnica que está publicada en la web, ¿ya? Entonces, es lo que mencionábamos, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? La norma técnica dice, en toda persona recientemente diagnosticada con VIH se debe descartar tuberculosis pulmonar, ¿no? Yo atiendo a mi paciente con VIH, viene regularmente para su control, para su tratamiento, y le tomo la prueba para descartar la tuberculosis activa, ¿no? Adicionalmente, puede requerirse otros exámenes auxiliares que indique el médico tratante según presunción clínica o sospecha de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar según sea el caso. Asimismo, toda persona con diagnóstico de tuberculosis debe ser tamizado con una prueba rápida para VIH en el mismo lugar de la atención No previa se con... escucha. Sí, hola. Decíamos que toda persona con diagnóstico de tuberculosis debe ser tamizada con una prueba rápida para VIH en el mismo lugar de atención previa consejería con un enfoque de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos. Algo que quisiera puntualizar aquí es en el contexto que decimos prueba rápida para VIH. Prueba rápida para VIH significa una prueba tomada en el tiempo y momento de la atención. Es decir, yo no tengo por qué estar citando al paciente para que venga más tarde o mañana o pasado mañana o la semana siguiente para tomarse la prueba. No. Más aún en este contexto actual en el que vivimos, más aún en el contexto actual, tenemos que evitar que el paciente acuda a los establecimientos de salud. Entonces, una vez que el paciente se acude al establecimiento, hay que hacerle de todo prácticamente, ¿no? Ese sería el diálogo, ¿no? Hay que descartar tuberculosis, otras ITS o todas las afecciones que puedan. Y más aún la prueba rápida no necesitas, pues, digamos, tratar la sangre o separar la sangre, lo que le llaman alicuatar, lo que le llaman centrifugar, nada de eso. Es una gota de sangre. Ahora ya la mayoría conocemos que es una prueba rápida porque lo están haciendo en el contexto del COVID, ¿no? Una gota de sangre, se echa en el cassette, espera 20 minutos y el resultado ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que impulsar hoy en día en todo el contexto de salud y justo en el tema que estamos tratando ahorita sobre la prevención y control de la coinfección tuberculosis. ¿Ya? Estos son, digamos, estas son determinaciones que están en la norma técnica que estamos conversando. Como decíamos, todo paciente con VIH se le debe descartar infección activa por Mycobacterium tuberculosis mediante evaluación clínica y exámenes de laboratorio que incluyen específicamente radiografía de pulmones, prueba de tuberculina para ver si ha habido exposición. Además, si se presentan síntomas respiratorios o se detecta lesión en la radiografía de pulmones, solicitar dos vaciloscopías de esputo, ¿no? Esto en el manejo, en el contexto clínico, recuerden que es muy importante, puesto que la clínica es una fotografía, ¿no?, de lo que el paciente demuestra, de lo que el paciente tiene. Muchas veces los médicos andan confundidos porque definitivamente la placa sale pues una placa normal, ¿no? Y placa normal, sin tos, muchas veces el paciente ya ni tose hoy en día para poder decir pues que tiene una sintomatología o una sospecha de tuberculosis. Entonces, tienen que hacer estas pruebas específicas cuando hablamos de vaciloscopía de esputo, donde si la vaciloscopía es negativa, se solicita prueba rápida por cultivo en medio líquido, ¿no? Y si la vaciloscopía es positiva, solicitar prueba rápida molecular para ver en tiempo real y el diagnóstico de resistencia a isoniazida o rifampicina, ¿no? Procedimientos específicos para poder detectar o en qué calidad de acción tienen que intervenir los médicos o la clínica específica. Luego tenemos los esquemas de terapia preventiva para tuberculosis. Recuerden que las personas que de alguna manera no han hecho todavía la tuberculosis y están en tratamiento antirretroviral o son personas con VIH,
hay que cuidarlos más, hay que protegerlos más y hay que ver qué otras medidas podemos integrar en ellos para poder prevenir, ¿no? Entonces, las personas que tienen VIH y lógicamente no tienen tuberculosis activa o su sospecha, personas que no tienen contraindicación absoluta de los medicamentos empleados para la terapia preventiva de tuberculosis y personas que no tienen antecedente de tuberculosis tratada, curado o tratamiento completo en los últimos 6 meses, ¿no? O sea, si esta persona con VIH no tiene ninguna de estas indicaciones o no tiene ninguna de estas, no reúne estos de acá, entonces automáticamente se le puede iniciar su terapia preventiva de tuberculosis. Y para ello hay todos unos esquemas, o hay todos esquemas y condiciones, tanto ya sea alternativos, para poder brindarle la terapia preventiva con isoniazida, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un modelo, la isoniazida durante 9 meses en adultos, una dosis de 5 miligramos por kilogramo, y en niños 10 miligramos por kilogramo, ¿no? La dosis máxima de 300 miligramos, 3 tabletitas por día. Autoadministrado y bajo seguimiento periódico, se indica adicionalmente piridoxina, 50 miligramos por día vía oral, mientras se haga uso de isoniazida, ¿no? Aquí tenemos otros esquemas alternativos. Va a depender mucho de la situación, condición, si ha habido algún tipo de reacción, si ha habido algún tipo de complicaciones, que ya los respectivos médicos evalúan e indican. Lo importantísimo que podríamos conversar aquí es el tema de la prevención, ¿no? Esto recuerden que es un tratamiento para prevenir la tuberculosis. Pero ¿cuál es la dificultad aquí? Es que muchas veces los pacientes que están tomando medicamento para tratar el VIH, están tomando un medicamento en la mañana, un medicamento en la noche, pero además tienen que adicionar 3 tabletitas más, ¿no? Entonces eso es lo que complica un poco el esquema, ¿no? Tenemos baja adherencia de este tratamiento debido a la complejidad. Son 3 pastillas, de repente 3 más de VIH, son 6 pastillas en la noche, ¿no? Entonces ahí viene un poco el trabajo educativo, ¿no? El trabajo de adherencia, el manejo de adherencia, vitalizar, siempre recalcar la importancia de la prevención por los muchos riesgos que tenemos las personas en el día a día. Entonces, esa terapia funciona maravillosamente, pero si es que se cumple la dosis regular, ¿no? Como decíamos, tenemos otros esquemas alternativos, la isoniazida más rifampicina diaria durante 3 meses, a una dosis de rifampicina, 10 miligramos por kilogramos. Vean que la isoniazida es la misma dosis de la anterior. Y otro esquema alternativo, la rifampicina diaria durante 4 meses, ¿no? En adultos y niños, 10 a 20 miligramos por kilogramos por día, con una dosis máxima de 600 miligramos. Cuando, lógicamente, hay reacción adversa a la isoniazida, ¿no? Con esquemas alternativos como lo estamos mencionando. Luego vamos a conversar un poco sobre las actividades colaborativas. Recuerden que estamos incorporando o estamos involucrando a 2 servicios, ¿no? Servicios de prevención de tuberculosis y servicios de prevención de VIH. Ambos tenemos que fusionarlos para darle facilidades al paciente. Para, como les decía hace un momento, para que no esté yendo a un establecimiento para recibir un tratamiento, luego a otro establecimiento para recoger otro establecimiento, ¿no? Por eso aquí ustedes pueden ver en los servicios de prevención y control de tuberculosis, los profesionales o el equipo multidisciplinario que atiende a un paciente con tuberculosis debe de tamizar para detectar VIH en personas afectadas por tuberculosis, ¿no? PAT, personas afectadas por tuberculosis. Entonces, yo, miembro del equipo técnico o equipo técnico del servicio de tuberculosis, tengo que tamizar al paciente para detectar si tiene o no tiene VIH. Lógicamente, con capacitación y todo lo demás, tiene la capacidad para brindar consejería pre-test y post-test, ¿no? Pues, recuerden que la consejería viene totalmente ligada al tamizaje de VIH. La referencia a un establecimiento de salud que brinda tratamiento antirretroviral en caso de VIH reactivo. Esto es lo que tenemos que nosotros encaminar, ¿no? O sea, ya no tendría que estar llevándolo o enviándolo al paciente a otro establecimiento, sino ahí mismo, ¡pam!, le doy su medicamento para ambos diagnósticos.
Referencias a un establecimiento de salud de mayor complejidad ante sospechas de RAM. Son casos bastante particulares, no son muchos, no hay que asustarnos aquí, pero sí se da como cualquier medicamento. Si es que presentar algún tipo de reacción alérgica, lógicamente hay que llevarlo a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Dice, mayor complejidad ante sospecha de RAM moderado o grave en un paciente con infectado TDAH y con iris en un paciente con TAR, ¿no? El iris es un síndrome de reconstitución inmune, que es lógicamente cuando un paciente con VIH es recientemente iniciado algún tratamiento, tiene unas reacciones bastante complejas que pueden agravar su salud. Y por ese motivo menciona aquí de que debe ser referido a un establecimiento de mayor complejidad para tratar esta reacción adversa. Educación sanitaria sobre medidas de protección respiratoria, ¿no? Es importantísimo, es propio de la estrategia de tuberculosis, cómo debe de cuidarse, cómo debe de respirar, cómo debe de prevenir o cómo debe de evitar seguir diseminando la tuberculosis si es que lo tuviera. Manejo integral de la persona con coinfección tuberculosis VIH. El manejo integral, nosotros entendemos abordar al paciente en todo su contexto, el contexto biopsicosocial y emocional, ¿no? Recuerden que una persona con tuberculosis tiene digamos, una concepción de deterioro de su salud, emocionalmente limitado, ¿no? Tiene bastantes, hasta complejos, podríamos decir, y eso evita que la persona pueda realizar sus actividades comúnmente. Y del mismo modo, una persona con VIH, recuerden que VIH todavía está pensando que, por ejemplo, tengan ustedes el diagnóstico de VIH, a ver, pónganse a pensar cada uno de ustedes qué pasaría si les dan su resultado de VIH positivo, ¿no? VIH positivo. Entonces, más o menos se imaginan qué cosas se les viene a la cabeza, qué tienen que hacer ahora, cómo decirle a la pareja, cómo decirle al familiar, porque nadie en la vida cotidiana va pues con su diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces, toda esta situación afecta emocionalmente al paciente. Imagínense que tenga los dos diagnósticos o las dos enfermedades. Imagínense cuántas pastillas van a tomar. Imagínense cuántos controles hay que hacerse. O sea, esa situación compleja es el que de alguna manera aborda totalmente al paciente y requiere lógicamente un manejo integral. Y manejo integral hablamos de ayudarlo en el aspecto social, ¿no? Para eso están los profesionales de servicio social, psicología, ¿no? Psicología, otras atenciones, si es que no requiera, ¿no? Tal vez una cita con gastrología, gastroenterología, odontología, salud mental, o sea, abordarlo en todo su contexto, ¿no? Luego el tratamiento específico para la coinfección TB-VIH con seguimiento de manera coordinada, ¿no? O sea, sus medicamentos para tuberculosis, sus medicamentos para VIH y de alguna manera garantizar que tome los medicamentos que se les está brindando. El reporte de casos de coinfección TB-VIH, lógicamente esto, lo del reporte es importantísimo porque esto nos ayuda a determinar los focos epidemiológicos, ¿no? Entonces, tenemos reportes, por ejemplo, en ciertas zonas de Lima, por ejemplo, donde hay alta prevalencia de tuberculosis y VIH, entonces ahí hay que intervenir para poder mejorar esta situación. Consejería e identificar grupos de alto riesgo para ITS, ¿no? Poblaciones clave. O sea, los establecimientos de salud que solamente daban tratamiento para tuberculosis, ahora también tienen que identificar dónde están concentradas estas poblaciones. Las poblaciones clave, como hablábamos hace un momento y decíamos que tienen alta prevalencia de VIH, también tienen alta prevalencia para tuberculosis por su misma condición socioeconómica. Las poblaciones claves generalmente realizan trabajo sexual, no tienen un trabajo, no tienen un trabajo puntual o específico, ¿no? No tienen un trabajo específico, entonces recurren al trabajo sexual, ¿ya? Y el trabajo sexual pues los predispone a muchas enfermedades, infecciones respiratorias, el tema propio de la tuberculosis, o sea, es una situación bastante complicada y eso es lo que tratamos de identificar para poder intervenir, para poder tratar. Luego viene el tema de la notificación de sospecha de reacción alérgica al medicamento por medicamentos antituberculosis o por medicamentos para el VIH, ¿no? Entonces, afortunadamente son pocos los casos, pero sí hay que reportarlos y hay que tratarlos, ¿no?
Ahora, lo mismo, vamos a ver nosotros ahora en el tema de los servicios de VIH, ¿no? O sea, los establecimientos de salud que brindan atención y prevención para la VIH, ahora también ellos tienen que detectar quiénes son los que están con sospecha de adquirir tuberculosis o qué es lo que tienen que hacer para identificar estos casos, ¿no? Entonces, prevención de VIH en personas afectadas por tuberculosis con factores de riesgo a través de consejería y provisión de condones, ¿no? Entonces, hay que ir educando a los pacientes para que tengan una conducta sexual, por ejemplo, adecuada, ¿no? Disminuir los riesgos sexuales, disminuir las parejas sexuales, usar adecuadamente el condón, que es importantísimo, ¿no? Uso adecuado del condón y evitar o limitar el uso el consumo del alcohol y las drogas. Importantísimo que recordar que el alcohol y la droga disminuye la capacidad de elección. Entonces, una persona que está con los efectos del alcohol o con los efectos de la droga no mide el riesgo ni el peligro. Menos aún va a poder conceptualizar la importancia del uso del condón, ¿no? Iniciar tratamiento antirretroviral donde se disponga de tratamiento, con seguimiento de manera coordinada, ¿no? Entonces, hay que estar de alguna manera verificando que donde vaya el paciente se le disponga de los medicamentos para que evite estar trasladándose a otros establecimientos. Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en pacientes con VIH que acuden para la atención integral. Persona con VIH que acude para su tratamiento, recomendarle, solicitarle su prueba de esputo o que identifique, ¿no? Educarlo para que identifique si tiene alguna dificultad respiratoria o si calificaría para un sintomático respiratorio. Y lógicamente el descarte de la tuberculosis en pacientes con VIH en los establecimientos de salud que brindan tratamiento antirretroviral, ¿no? O sea, servicio de VIH que brinda atención para la prevención y control de VIH también tiene que descartar tuberculosis. Lógicamente la consejería sobre tuberculosis y, de ser el caso, iniciar la terapia preventiva, ya sea con isoniazida o isoniazida rifampicina, como hemos mostrado anteriormente, en el establecimiento de salud donde acude, ¿no? Luego también, hoy en día se está retomando bastante o se está potenciando bastante esta actividad, es el realizar visitas domiciliarias e identificar causas de inasistencias a la terapia preventiva, ¿no? Entonces, esas actividades en la cual se expone menos al paciente es la que tienen que recobrar más importancia hoy en día, ¿no? Y luego la referencia al segundo y tercer nivel de atención según la necesidad, ¿no? Esos son parámetros de referencia y contrarreferencia dependiendo de la complejidad o la gravedad del paciente. Muchas veces los establecimientos de salud, como estábamos diciendo, son establecimientos de salud con profesionales o equipo multidisciplinario capacitado, ¿no? En el tema de VIH, tanto el neumólogo como el infectólogo pueden atender ambas especialidades. Pero sin embargo, si hubiera alguna complicación con respecto al tema de la tuberculosis, el infectólogo tendría que derivarlo al neumólogo y viceversa, ¿no? Si, por ejemplo, el neumólogo ve algo que no puede tratar, tiene que derivarlo o hacer una interconsulta al infectólogo. Luego viene el tema de la referencia, el tema de la referencia en establecimiento, lo que decíamos, de mayor complejidad ante la sospecha de RAM, de una reacción, de un RAM moderado o grave, dependiendo del tipo de medicamento que toma el paciente, o con IRIS en pacientes con TAR, ¿no? El síndrome de reconstitución inmune ya no se está presentando como antes, creemos que ha sido por un tema de los medicamentos para VIH desde una primera generación, una primera línea, pero ya hoy en día, afortunadamente, tenemos menos complicaciones con tratamientos nuevos que están ingresando, ¿no? Ya tenemos casi 20 años tratando pacientes con VIH y el tema de los medicamentos vienen cada vez mejorados, por decirlo así, que ya no están haciendo muchos efectos. Sí presentamos algunas dificultades con uno que otro medicamento, pero muchas veces es por la misma condición clínica de los pacientes, ¿no?
Luego, el manejo integral de la persona con coinfección TB-VIH, ¿no? Pues igual que el caso de para ambos servicios, ¿no? El manejo integral. No solamente yo veo tuberculosis, no solamente te voy a ver tu pulmón, no solamente voy a ver VIH, no solamente voy a ver tu CD4 carga viral, sino hay un abordaje integral. Lo que les decía, el abordaje biopsicosocial y emocional, ¿no? Para ello tenemos que articular con otras estrategias para poder brindarle atención integral a nuestros pacientes. Y luego la notificación de sospecha de RAM por medicamentos antituberculosis o por targa, ¿no? Como les repito, afortunadamente ya los efectos están disminuyendo, pero siempre tenemos que hacer el reporte o la consulta correspondiente. Bien, aquí quería mostrarles un poco el tema de, hablábamos un poco del tema de la terapia preventiva, ¿no? Cómo se usa la isoniazida en nuestro país. Entonces, hay una cobertura del 14%, vean ustedes, ¿ven? 14% solamente recibe o toma la isoniazida en nuestro país, ¿no? La terapia preventiva. La cobertura de terapia preventiva de tuberculosis en pacientes con VIH nuevos en el TARG, ¿no? Esta data del 2019, por ejemplo, en Huancavelica, hay una cobertura de la terapia preventiva, muy bien. Y así ustedes pueden ver aquí el ranking de la terapia preventiva, ¿no? Sin embargo, y aquí también habría que haber una especie de análisis, vean ustedes, tenemos el comparativo entre la información del reporteador GIS y reporte de regiones del año 2019, ¿no? ¿Cuánto de cobertura o cuántos pacientes inician terapia preventiva según los sistemas de información correspondientes? Importantísimo. Y aquí viene un análisis. ¿Por qué nuestra fuente del GIS nos arroja, por ejemplo, a nivel nacional, 229 pacientes que han iniciado tratamiento o terapia preventiva con isoniazida en el 2019? ¿Y por qué los registros a nivel nacional arrojan 1.382? Haciendo un pequeño análisis aquí, a manera de comentario, no es tema de la conversación de hoy día, pero estas dificultades en el sistema de información son los que limitan o debilitan el sistema de salud. O sea, yo si veo aquí la data, ustedes pueden ver 229, perfecto, 229, compro tratamiento para 300 personas para el próximo año, pero sin embargo, mi necesidad es de 1.382, 1.400. ¿Qué hago yo con 300 o 500 tratamientos programados cuando lo real es más de 1.300 personas? ¿No? Algo así similar sucede en todo lo que es insumos y productos farmacéuticos que se manejan a nivel nacional, ¿no? Entonces, recuerden, esta es digamos, la cifra real, la cifra sobre la cual tenemos que trabajar y de alguna manera también fortalecer y mejorar nuestro sistema de información. Bien, ahora analizando un poco más la norma técnica 143, vamos a ver un poco el tema, cómo es el flujo, ¿no?, de la prevención de tuberculosis en personas viviendo con VIH, ¿no? Tenemos el servicio de prevención, lo que llamamos PROCES, lo que llamamos estrategia de VIH. Entonces, en este establecimiento, el equipo multidisciplinario tiene digamos, la función de solicitar su orden para beca, ¿no? Provisto ya hay una previa articulación entre el servicio entre los establecimientos que brindan tratamiento para VIH y los establecimientos que brindan tratamiento para tuberculosis. Ambos tienen que articular sus estrategias, ambos tienen que compartir su información y ambos tienen que fluir, ¿no? Fluir la atención de un paciente. Entonces, en el servicio de VIH se solicita la orden para la prueba de Sputu correspondiente, ¿no? Se le brindan los envases, como dice acá, provistos por la estrategia de tuberculosis, y la unidad recolectora de muestras, ¿no? Todo esto con la finalidad de la búsqueda de sintomáticos respiratorios en pacientes con VIH. Recuerden que estamos en el servicio de prevención y control de VIH. Entonces, este servicio debe recibir todos los materiales, todos los insumos para poder hacer un seguimiento o una captación de un paciente con tuberculosis, ¿no? Asimismo, recuerden que esta es una intervención articulada, ¿no? Para ello, la terapia preventiva de tuberculosis es indicada por el médico que atiende en la estrategia sanitaria de prevención y control de ITS VIH, ¿no? Lógicamente, como decíamos, los insumos provistos por la estrategia de tuberculosis. Aquí el equipo tiene que hacer la educación de la tuberculosis y lo importante que es la adherencia, ¿no?
la adherencia. Qué importante es cumplir el tratamiento. No solamente es acudir al hospital, acudir al establecimiento de salud, recibir su medicamento, muchas gracias, vengo el otro mes o vengo de aquí en 2, 3 meses, ¿no? Hay que hacer un seguimiento continuo, garantizar y asegurarnos que el paciente tome el medicamento. Por eso decimos evaluar y garantizar la adherencia del paciente. Y para ello tenemos que tener medicamentos, lógicamente bien programado. Si tengo, este año atendí 100 pacientes, el próximo año debo tener más o menos 120 o 150 pacientes. Entonces, programar mis insumos, programar mis medicamentos para que los pacientes que vengan estén garantizados con su tratamiento. Y lógicamente el reporte, ¿no? El reporte correspondiente. Como repito, el reporte significa informar de cuántos pacientes tenemos en esta actualidad o cuántos pacientes van llegando en el transcurso de nuestras actividades. ¿Ya? Todo esto, como repito, en el servicio de prevención de ITS, VIH y hepatitis. Luego viene la prevención de VIH en personas con tuberculosis, ¿no? Es decir, ya en el otro escenario, en el servicio de tuberculosis, en cómo se previene de VIH, ¿no? Entonces decimos que toda persona con diagnóstico de tuberculosis debe ser tamizada con una prueba rápida para VIH, ¿no? Como repito, en el mismo lugar de atención. Yo no tengo por qué estar diciéndole, vaya usted a tomarse una prueba de VIH, mañana venga, saque su cita con consejería, pasado mañana venga, se toma la prueba y otro día viene para su resultado. No. La prueba es en el mismo lugar de atención y eso es lo que tenemos que potenciar, influenciar, solicitar y no sé, eso es lo que tenemos que trabajar en ello. Persona que está en el servicio de tuberculosis viene, se le hace la consejería, se le ofrece la consejería para el tamizaje para VIH, inmediatamente se le toma la prueba y ya tiene su resultado en 20 minutos, en ese mismo lugar de atención. Lógicamente con la consejería correspondiente, lógico con un enfoque de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos, ¿no? El responsable de tamizaje, dice acá, es el personal de la salud, del Servicio de Prevención y Control de Tuberculosis, de no tener disponibilidad de prueba rápida, que sería muy penoso que no tenga, utilizar las pruebas de tamizaje disponibles en el establecimiento de salud, ¿no? Aquí no estoy muy de acuerdo con este acápite de la norma técnica, pero como les decía, hay que potenciar la prueba rápida, ¿no? Prueba rápida de VIH, un establecimiento que no lo tenga es porque no lo ha pedido. Un establecimiento, si no tiene prueba de VIH, es porque no lo conoce, no lo ha usado, no lo ha programado o no está capacitado, ¿no? Pero todos los establecimientos de salud actualmente deben de tener, porque para todos se les ha programado y para todos los establecimientos de salud tienen la capacidad para poder tomar una prueba rápida, ¿no? De VIH. Esto también a raíz de que en el año 2019 se fortaleció las estrategias de capacitación a nivel de Lima, metropolitana y algunas regiones. Se capacitó, como les decía, a ambos equipos, tanto de tuberculosis como de VIH, ¿no? Para disponer de las estrategias de intervención y poder detectar de ambas infecciones en un mismo establecimiento de salud, ¿no? Toda persona con diagnóstico de tuberculosis debe ser tamizada con una prueba rápida para VIH, en el mismo lugar de atención, previa consejería, con un enfoque de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos. El responsable de tamizaje es el personal de salud del Servicio de Prevención y Control de Tuberculosis, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Aquí les voy a mostrar rápidamente el tema de los indicadores y registros, ¿no? Aquí no nos vamos a detener mucho, sin embargo, recuerden ustedes que los indicadores son, de alguna manera, los componentes que nos permiten guiar u orientar cómo están nuestras actividades, qué es lo que tenemos que informar, reportar para fortalecer nuestras propias actividades, ¿no? Vean ustedes, esto está en la norma técnica. No me voy a detener mucho en esta cápita porque es básicamente un tema de gestión, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, medimos el porcentaje de personas con VIH diagnosticadas con coinfección TB-VIH que han iniciado el tratamiento antituberculoso en el periodo de evaluación, ¿no? Generalmente estos indicadores, recuerden que son
anuales o dependiendo de la necesidad del análisis del establecimiento de salud. Entonces yo quiero saber aquí cuántas personas que han sido diagnosticadas con TB y VIH inician tratamiento, ¿no? Y esto me sirve también incluso para la programación correspondiente del siguiente año. Otro indicador es el porcentaje de abandono del tratamiento anti-TB de la coinfección TB-VIH. Y otro indicador es el porcentaje de abandono del tratamiento para tuberculosis resistente de la coinfección TB-VIH, ¿no? Pero recuerden ustedes que los indicadores son construcciones de fórmulas para poder medir o en qué medida quiero yo analizar la información que tengo, ¿no? Esto está en la norma técnica, esto es lo que se requiere para que se pueda mejorar la capacidad de programación de insumos para los pacientes correspondientes, ¿no? Como les decía, pueden ustedes detallar en la norma técnica. Vamos a pasar. Otro indicador, ¿no? Son varios indicadores. Recuerden que hay dos infecciones, hay forma de medir, ¿no? El tema de del tratamiento, la cobertura, el abandono, pacientes con tuberculosis que han sido diagnosticados con VIH, pacientes con VIH que han sido diagnosticados para tuberculosis. Todos estos indicadores son los que se anotan, ¿no? Esto lo pueden leer ustedes en la norma técnica. Ahora, el registro de consejería y tamizaje del VIH en el GIS, ¿no? El famoso sistema de información del Ministerio de Salud. Solamente para recordar que todos los registros en el GIS relacionados a diagnósticos como actividades se registran la primera vez en el año como definitivas, ¿no? Y luego se registran con una R si son repetitivas, ¿no? Para el tema de la evaluación de los indicadores, recuerden que nosotros nos fijamos básicamente en las definitivas, ¿no? Las que se registran por primera vez, lógicamente, para poder determinar cuántos son los pacientes que acuden a un establecimiento. Entonces aquí, digamos, aquí se consolidan todos los diagnósticos, ¿no? Todos los diagnósticos habidos y por haber en el abordaje del paciente con coinfección TB-VIH. Hablamos de tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis virales, hepatitis B y hepatitis C. Registramos también las consejerías, la consejería pre-test, post-test, consejería para tuberculosis, consejería de seguimiento, consejería de adherencia, administración de tratamiento, ¿no? Las veces que viene el paciente se registran los tratamientos y administración de vacunas si fuera el caso para alguno de los pacientes. Aquí también ustedes tienen los códigos GIS que se utilizan en el ámbito de la coinfección, ¿no? Atención de enfermería en el primer nivel de atención, consejería de prevención de enfermedades transmisibles, consejería de soporte a personas que viven con VIH, administración de terapia preventiva con isoniazida, administración de terapia preventiva para tuberculosis, consejería para el autocuidado, consejería de soporte a personas que viven con VIH-Sida, identifica factores de riesgo de abandono al tratamiento de TB, VIH y otros, visita familiar integral de seguimiento de daños crónicos, consejería en higiene de manos, consejería en uso racional de medicamentos y provisión de preservativos, ¿no? Entonces, esos son los, digamos, los códigos que se pueden obtener. Y estos códigos hoy en día están de alguna manera articulándose con la telemedicina. Recuerden ustedes que hay una fuerte, digamos, un fuerte impulso en fortalecer la telemedicina, ¿no? Es decir, atención al usuario a través de herramientas tecnológicas, específicamente la llamada telefónica, un WhatsApp, un Zoom o un correo electrónico. Entonces, se está de alguna manera también, ya la semana pasada se han determinado cuáles son los códigos que van a ser incorporados en la telemedicina, ¿no? Es decir, llamar al paciente para evaluar si es que tiene algún resultado clínico, tiene alguna prueba, tiene algún resultado de laboratorio o tiene una cita de programación. Entonces hay que llamarlo para decir al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene que venir mañana, venga para su cita o venga para recoger su resultado de CD4 o venga para recoger algún otro resultado, ¿no? Se impulsan estos códigos GIS, como les digo, a través del uso de las herramientas de la telemedicina. Luego aquí quería un poco mostrar más que todo, ¿no?, cuáles son los diagnósticos de enfermería, según la NANDA, y algunas actividades que están siendo reportadas, ¿no? Hoy en día el tema de la enfermería, los diagnósticos están
cobrando bastante importancia en la aplicación propia de la atención. Tenemos, por ejemplo, el tema de la protección ineficaz relacionado al trastorno inmunitario secundario, a VIH, o riesgo de infección relacionado al conocimiento insuficiente para evitar exposición a patógenos, vacunación inadecuada o malnutrición, ¿no? Entonces, las estrategias de TB y VIH han tenido, digamos, un consenso para poder manejar esas actividades o este consolidado de actividades, donde determinan, por ejemplo, de acuerdo a un proceso, el tema de la consejería post-test, educación sobre la tuberculosis, consejería de soporte, coordinaciones con la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis para el suministro de isoniazida, incluyendo la programación del medicamento, y administración de terapia preventiva para tuberculosis, ¿no? Aquí incluso les ponen el modelo de la codificación en el GIS, ¿no? Un poco para orientar más o menos el tema del registro. Otro diagnóstico de tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud relacionado con la actitud negativa hacia la atención sanitaria o autoestima baja, ¿no? Recuerden que tenemos pacientes afectados clínicamente, emocionalmente y socialmente. Entonces son pacientes que tienen el autoestima bastante complicado, bastante deteriorado. Y ahí entra a tallar mucho el tema de la consejería de soporte, ¿no? El tema de la consejería. No necesariamente la consejería que nosotros podamos dar, sino que además ya requiera de una interconsulta con psicología, ¿no? Una interconsulta con psicología y reforzando además con el educador par, ¿no? Recuerden que el educador par es aquella persona que también es afectada con el mismo diagnóstico y que de alguna manera fortalece la actividad del establecimiento de salud, del equipo multidisciplinario. O sea, nos ayuda a conversar con el paciente, nos ayuda a identificar qué dificultades, qué limitaciones o qué conocimientos tiene de la propia enfermedad para poder mejorar su involucramiento en la enfermedad y responder mucho mejor a los tratamientos. Lógicamente, las personas están afectadas económicamente, socialmente, y por ello es importantísimo la interconsulta a servicio social y la programación de visitas domiciliarias si fuera el caso, ¿no? Para evitar que el paciente se exponga viniendo al establecimiento de salud y exponiendo a las demás personas. Aquí otro diagnóstico para ejemplo, ¿no? Disposición para mejorar el afrontamiento, disposición para mejorar los conocimientos, ¿no? Las actividades que están considerando es la educación sanitaria sobre higiene de manos y educa y refuerza la adherencia a la terapia preventiva por tuberculosis, ¿no? Aquí tienen el código de GIS, que es básicamente de consejería. Les dejo esta lámina para que puedan ustedes analizar cada diagnóstico de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su condición propia del establecimiento de salud, las actividades que puedan considerar y los códigos correspondientes, ¿no? Luego, específicamente vamos a enfocarnos o recalcar básicamente las actividades de enfermería del manejo preventivo para la coinfección TB-VIH en los servicios de VIH, ¿no? Recuerden, estamos en los servicios de VIH y cómo vamos a reforzar el manejo preventivo de la coinfección, ¿ya? ¿Cómo vamos a reforzar? Si estamos en VIH, ¿cómo hacemos para prevenir, para educar sobre la tuberculosis, ¿no? Para ello necesitamos un monitoreo de la administración de terapia preventiva para tuberculosis, ¿no? Quimioprofilaxis. Entonces, ¿está tomando, no está tomando? ¿Cuánto medicamento necesito? Hay que darle al paciente, está en condiciones de poder recibir el medicamento y hay que proporcionarle, ¿no? Para ello existen, o para ello es importantísimo las coordinaciones sobre la programación de isoniazida y suministro con la estrategia de tuberculosis. Luego vamos a ver en el tema de los servicios, en los servicios de VIH, ¿qué hacemos? Búsqueda constante de sintomáticos respiratorios con sospecha de tuberculosis, ¿cierto? Y la consejería sobre tuberculosis. Luego, en el manejo preventivo para la coinfección TB-VIH en los servicios de tuberculosis, ¿no? Estamos prácticamente repitiendo. El tamizaje de VIH a personas afectadas con tuberculosis, ¿no?
O sea, yo estoy en el servicio de tuberculosis, tengo que tamizar para VIH. Estoy en el servicio de VIH, tengo que buscar sintomáticos respiratorios. Y en este caso, por ejemplo, el tamizaje de VIH previa consejería pre-test y post-test, ¿no? Es decir, ambos servicios deben estar en condiciones de poder abordar ambas infecciones. Luego viene el monitoreo de la atención de enfermería en los servicios de VIH, ¿no? Hay que ver el tema, el protocolo de atención de enfermería, de acuerdo a la normatividad vigente, el monitoreo de la administración de tratamiento antirretroviral, el registro de atención en el GIS, reporte de monitoreo mensual de tratamiento antirretroviral y el informe operacional de tuberculosis. Recuerden, esto es importantísimo, como lo estaba mencionando, porque esto es lo que nos va a indicar qué cantidad de insumos y productos farmacéuticos necesito para el próximo periodo. Si no hago un reporte adecuado, si no hago un reporte oportuno, no estoy evidenciando qué cantidad de insumos estoy usando, no estoy evidenciando qué cantidad de pacientes estoy atendiendo y voy a tener dificultades en el siguiente periodo para la provisión de los insumos y productos médicos correspondientes. O sea, yo informo bien, detallo bien, preciso bien, indico qué cantidad estoy atendiendo y eso debe llegar al sistema de información para que se pueda garantizar que en el próximo periodo tengan los insumos o se compren los insumos de acuerdo a lo que yo he programado. Y recuerden que estamos diciendo que hay dificultades en ello. Por eso es importantísimo ver qué es lo que está pasando con el sistema de información. Otra actividad fundamental para el abordaje de la enfermería es la búsqueda continua de sintomáticos respiratorios, ¿no? Búsqueda continua de sintomáticos respiratorios. Es decir, no solamente puedo limitar mi actividad a que el paciente venga, darle su medicamento para VIH y ya no sé qué más pasa con el paciente. Debo de ofertarle, ¿no? Debo educarlo, debo de mencionarle que existe el riesgo de que puedes adquirir tuberculosis y deberías hacerte un descarte. Lo mismo pasa con el paciente con tuberculosis, ¿no? Tiene conducta de riesgo sexual, si tiene alguna complicación, si tiene una ITS, si tiene algún riesgo, o cómo es su conducta sexual, ¿no? Indagar sobre ello y ofertarle una prueba de VIH. Hace un momento, al empezar, decíamos que en el país existen 79.000 personas con VIH, pero de ellas solamente el 80% o menos del 80% sabe su diagnóstico. Es decir, existe aproximadamente 15.000 personas o más de 15.000 personas que tienen el diagnóstico pero no lo saben. Y no lo saben porque no han tenido una conducta de riesgo y no se han hecho una prueba de VIH correspondiente. Entonces, la meta o el compromiso es identificar esas más de 15.000 personas que tienen el diagnóstico, que no lo saben, pero que incluso están infectando a otras personas, ¿no? Por eso es importante en la educación y que ellos identifiquen que si han tenido riesgo sexual, se tomen la prueba para el VIH. Lógicamente, las coordinaciones con las estrategias, con ambas estrategias para solicitud de vaciloscopías, recipientes de muestras de esputo y otros insumos que sean necesarios para una adecuada oferta del servicio. Luego, el tema de la entrevista en la enfermería para los pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Importantísimo esto de la entrevista, porque esto es lo que va a ayudarnos a identificar qué es lo que está sucediendo, qué circunstancias de salud atraen al paciente, ¿no? O sea, recuerden que es una persona afectada con tuberculosis, de acuerdo a los indicadores, es una persona social, económicamente afectada, ¿no? Tiene dificultades, tiene otras necesidades y muchas veces el hecho de la entrevista nos permite abordar estas circunstancias y de alguna manera poder ofrecer algún tipo de orientación para que pueda básicamente evitar el riesgo de dejar el medicamento, ¿no? De dejar de tomar el medicamento. Esto permite un monitoreo adecuado de la administración de tratamiento antituberculosis, el tema del monitoreo de los controles de las pruebas de esputo, ¿no? Hay que ir regulando, hay que ir controlando constantemente para evitar algún tipo de riesgo. Y la identificación temprana de personas en riesgo para VIH y solicitud de tamizaje de VIH, ¿no? Entonces, estos registros o este monitoreo nos va a ayudar a poder
tener un verdadero panorama de cuáles son las situaciones de infección o en qué circunstancias están nuestros pacientes ante los riesgos que puedan haber. Luego hay un reporte del informe operacional del SIG-TV, ¿no? Es un tema en línea, es una plataforma en la cual se va registrando en tiempo real cuáles son los pacientes con tuberculosis o los pacientes con infección en el sistema, ¿no? En el sistema operativo, en el sistema de línea, por vía web. Y lógicamente las coordinaciones con el personal de VIH, ¿no? Ambas estrategias, como repito, constantemente estoy repitiendo, que esta estrategia funciona o va a funcionar en el contexto de que ambas estrategias hagan las coordinaciones correspondientes para un abordaje oportuno y adecuado a los pacientes con coinfección. Aquí les muestro brevemente los formatos, ¿no? Una tarjeta de administración de tratamiento antirretroviral y terapia preventiva en pacientes con VIH, ¿ya? Esto también está en la norma. Es una tarjeta que registra los medicamentos que toman los pacientes con VIH. Y aquí ven ustedes señalado donde se incorpora o se incluye el seguimiento del tratamiento preventivo, ¿no? Con isoniazida, o el tratamiento que tomara, ¿no? Entonces, esto es lo que va a permitir de alguna manera ir haciendo el seguimiento de cada uno de los pacientes según la adherencia que les corresponde, ¿no? Y otro formato, el formato del registro y seguimiento de la terapia preventiva con tuberculosis, ¿no? Terapia preventiva, ustedes ven acá, terapia preventiva con tuberculosis en pacientes con VIH, ¿no? Igual el registro de todos los datos correspondientes de acuerdo al establecimiento de salud y de alguna manera el registro según los meses que va llevando el medicamento, ¿no? Entonces tenemos dificultades a nivel nacional, de que muchas veces los pacientes están tomando 2, 3, 4 meses y ya dejan de tomar el tratamiento, ¿no? Esto a raíz de que es dificultoso, es pesado estar tomando, como les decía, medicamentos en la mañana, medicamentos en la noche, y más aún, si no hay una estrategia de sostenibilidad de esta propia intervención, es bien complicado, bien difícil que el paciente continúe, ¿no? Sí, muchas veces deja y abandona. Entonces, y no se llega a una cobertura o no se llega a una protección total. Recuerden que decíamos que tiene que tomar 9 meses el tratamiento. Tomando 9 meses hay buenos resultados porque se evita el contagio de tuberculosis. Pero si no logra estos 9 meses, no podemos garantizar que se prevenga la tuberculosis en pacientes con VIH, ¿no? Luego, bueno, hasta aquí hemos querido conversar, he querido conversar con ustedes con respecto al tema de ambas infecciones, ¿no? Tuberculosis, VIH. Como les he mencionado, existe una norma técnica que regula la atención a los pacientes que tengan ambos diagnósticos de ser atendidos en un solo establecimiento, ¿no? O sea, eso ya está de alguna manera estipulado, hemos tratado de ver algunos pasos. Pero ¿qué pasa en este contexto de la pandemia del 2019, del COVID-2019, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, está bien, perfecto. En un solo establecimiento atendemos los dos diagnósticos, pero como ustedes saben, tenemos establecimientos de salud que están de alguna manera limitados en el personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Están atendiendo diferenciadamente, ¿no? Están atendiendo 1, 2 o 3 veces a la semana, en algunos casos ya el medicamento para tuberculosis, que hasta el año pasado el medicamento para tuberculosis tenía que ser lo que llamaban la estrategia del DOTS, ¿no? La estrategia esta de tomarla delante del profesional, delante del encargado del servicio. El paciente tenía que acudir al establecimiento de salud, le daban sus dosis diarias y tomaba su medicamento, ¿no? Entonces eso ha tenido que cambiar, ¿no? A la fuerza prácticamente. Porque el paciente ya no podía acudir al establecimiento de salud. Uno, porque estaba cerrado, o porque están ahora en lo que es netamente a ver el tema del COVID-19. Entonces, esas estrategias han tenido que ser, de alguna manera, han tenido que adaptarse al contexto social en el que estamos y ver qué estrategias se pueden realizar. Brevemente voy a conversarles aquí sobre la situación actual del COVID-19. Es una lámina que estoy presentando siempre en las ponencias, solamente para visualizar que esta pandemia tiene un contexto mundial, ¿no?
O sea, nos ha afectado a nivel mundial, nos afecta a todos. Nadie se salva, ¿no? O sea, los países industrializados, los países de Sudamérica, todos los países tenemos cantidades elevadas. Perú está hoy en día, ustedes saben, ocupando uno de los lugares de alta mortalidad, ¿no? Tenemos el COVID por todos lados. A nivel nacional, esta data es al 18 de agosto, ¿no? 10 días antes. Al 18 de agosto, el Perú cuenta con 558.420 casos positivos de COVID, ¿no? Siempre esta página, esta lámina, por favor, es del CDC, la Dirección General de Epidemiología. Ustedes entran al CDC Perú y ahí les sale todo el análisis que requieran del COVID-19, ¿no? Yo los invito para que vean porque esto les da un panorama bien interesante. A la fecha teníamos esta cantidad de casos, ¿no?, que iban incrementándose día a día. A esta fecha también tenemos aquí los departamentos o las regiones que están con cuarentena y sin cuarentena, ¿no? Prácticamente de acuerdo al movimiento epidemiológico, el gobierno ha determinado qué regiones son las que están en cuarentena restringida y qué regiones no. Entonces, sí, hay lugares en los cuales el toque de queda está iniciando a las 4 de la tarde. Yo recientemente vengo de la ciudad de Puno y en Puno efectivamente a las 4 de la tarde ya toque de queda, ¿no? Entonces limitan todas las actividades, todo cerrado y aguardar las restricciones debido a la alta tasa de casos por COVID-19, ¿no? Aquí algo importantísimo con respecto al COVID, el tema de la sintomatología, ¿no? Recuerden ustedes cuáles son las características clínicas de casos fallecidos por COVID-19. A esta fecha, que decíamos al 18 de agosto, ¿verdad?, la sintomatología más común es la dificultad respiratoria, ¿no?, con un 69,3%. Luego de la dificultad respiratoria viene la tos, malestar general, seguidamente, fiebre, escalofrío, dolor de garganta y así sucesivamente como ustedes ven aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante que les puedo mostrar aquí? Y yo los invito a que vean la página del CDC y la página del CDC. El boletín anterior tenía otro ranking, tenía otro comportamiento. No era la dificultad respiratoria el primer, digamos, componente o característica sintomatológica, sino que era la tos o era la cefalea. Entonces, es propio del comportamiento de la enfermedad, cómo vamos aprendiendo nosotros en el día a día, ¿no? Entonces, en un momento podemos decir que la mayor cantidad de gente presenta cierta sintomatología, pero no. Ahora, la dificultad respiratoria es una de las sintomatologías más comunes que podemos decir ahora en los pacientes que son diagnosticados con COVID, ¿no? Luego viene la tos, malestar general, fiebre, escalofrío, dolor de garganta, cefalea y así sucesivamente con ustedes. En lo que va de la epidemia en el Perú, la dificultad respiratoria, tos, malestar general y fiebre, escalofrío fueron los síntomas más frecuentes en los casos fallecidos, ¿no? Pero recuerden, interesante, o lo que me pareció interesante en esta lámina es que pues en 2 semanas el cuadro era distinto, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo es el comportamiento de esta enfermedad que nos acoge a todos. Bien, ahora que justo les mencionaba hace un momento, las estrategias tanto de tuberculosis como VIH han tenido que articularse mucho mejor para poder abordar a los pacientes con ambas infecciones en el contexto de la pandemia. Como les decía, ¿no?, en este contexto de restricción, en este contexto de limitación de los servicios, de falta de la capacidad de respuesta, los recursos humanos en los servicios de salud, recuerden ustedes que están guardando cuarentena por haberse infectado con COVID, médicos, enfermeras, técnicos, biólogos, ¿no?, han tenido que guardar su cuarentena por infección para COVID. Han tenido que, en algunos casos, personal de salud mayor de 65 años, personal de salud con algún familiar infectado, personal de salud que, digamos, como le digo, tiene comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión, sobrepeso. Entonces, imagínense, a nivel general, a nivel nacional, podríamos decir que hasta en un 40% se limitó la capacidad de los recursos humanos. Entonces, o sea, imaginen el escenario, ¿no? Las limitaciones que tenían los establecimientos de salud, imagínense ahora con casi el 50% de personal.
O sea, más limitaciones y menos personal, ¿no? O sea, más trabajo y menos personal. Entonces, ante esto se coordinó y es un plan que estamos presentando pues en todas las actividades, tanto para tuberculosis como para VIH, ¿no? Es un plan de intervención denominado la Estrategia de Continuidad de los Servicios que brindan atención integral a personas con VIH en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, esto también fue, digamos, extendido o se hizo extensivo para los servicios que brindan atención para tuberculosis y VIH. Pero de repente aquí lo que me faltó enfocar es de que a nivel nacional se identificaron ciertos centros centinela, por decirlo así, para que atiendan a pacientes con TB-VIH, ¿no? Se detectaba un paciente que tenía tuberculosis, se atendía en su establecimiento de salud. Y si de repente hacía VIH, se veía la forma de poder canalizarlo y atenderlo en un solo establecimiento de salud. Entonces, ante ello es que se intenta darle la implementación a este plan, ¿no? Cuyo objetivo es establecer estrategias de continuidad de los servicios para pacientes con VIH en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Cuál era la intención o cuáles son los objetivos específicos? El tema de monitorear las acciones de prevención y control del VIH, brindar asistencia técnica para garantizar las acciones de atención y tratamiento oportuno del VIH. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos en este punto, ¿no? Monitorear las acciones de prevención y control es que queríamos saber si efectivamente se están atendiendo a los pacientes. El paciente está viniendo al establecimiento de salud, no viene al establecimiento de salud, ya, ¿qué se está haciendo para que el paciente tenga su medicamento? ¿No? Hay que identificar cuál es la situación o el comportamiento de esta situación. Luego brindamos asistencia técnica para garantizar las acciones de atención, tratamiento oportuno del VIH. O sea, la asistencia técnica es un factor importantísimo porque nos permite diagnosticar en qué condiciones está el establecimiento de salud, cuánto personal tiene, cuánto personal está en descanso, cuánto personal está operativo, y con ese personal operativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con ese personal que está en trabajo remoto, ¿qué es lo que va a hacer? Y lógicamente, estamos en un 50, hablamos que estábamos en un 50% de personal limitado, entonces ese personal que está acudiendo tiene que hacer una programación para ver los casos de alguna manera más graves, por ejemplo, ¿no? ¿Qué están haciendo con los casos más graves? ¿A quiénes se están atendiendo? ¿Cuántos medicamentos se le está dando? Y en el caso más leves, los que están en el modo remoto, ¿no? Para que hagan el seguimiento a través de líneas telefónicas, a través del WhatsApp, o incluso hasta a través de las plataformas del Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto habría que, en términos prácticos, ver de qué manera nos adaptamos ante este contexto, ¿no? Porque ya no estamos en este mismo sistema operativo de que el paciente lo citas y va al hospital para que se haga su cita o su tratamiento, no. Ya hay que modificar ese panorama porque tenemos ciertas limitaciones. Más aún en los hospitales, por ejemplo. Ustedes conocen y saben que los hospitales están totalmente abarrotados y todos están en modo COVID, ¿no? Entonces yo no puedo ahí decirle al paciente que está con tuberculosis o que está con VIH que vaya, que haga su cola ahí en donde está de alguna manera latente la infección por el COVID. Entonces habría que ver qué otras estrategias, ¿no? Y una de ellas, como les digo, era el tema de programar las citas médicas a través de las llamadas telefónicas. Y lo otro es implementar nuevos establecimientos de salud para que puedan abordar a estas poblaciones con ambas infecciones, tuberculosis y VIH, ¿no? Y para ello, lógicamente, habría que mejorar la coordinación, planificación y gestión, bueno, en los establecimientos de salud para la intervención de la prevención y control del VIH y la tuberculosis, en este caso que estamos conversando específicamente. Y otro punto importantísimo, como les repito, el tema de la información, ¿no? El sistema de información. Hoy en día tenemos que esforzarnos mucho más en determinar qué cantidad de pacientes es la que estoy atendiendo, qué cantidad de medicamentos estoy usando para que para poder recibir la dotación y brindar tratamiento sin ninguna dificultad. Recuerden también, y eso es un punto importantísimo, parte de este plan, creo que está aquí, parte de este plan es ofertar el servicio, ofertar el tratamiento en el punto donde se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, ahí es lo que íbamos. ¿Cuáles son las estrategias o las recomendaciones que estamos fortaleciendo
para garantizar la atención de las personas con coinfección, tuberculosis y VIH, ¿no? Garantizar en todo el territorio nacional, ¿no?, la continuidad del acceso al tratamiento. Es decir, por el tema de las restricciones que hubo inicialmente, que no se podía, uno no podía trasladarse de un lugar a otro porque estábamos en tema de restricciones, ¿no?, para movilizarnos. Entonces, donde se encuentre el paciente, se dijo, si un paciente toma su medicamento en el hospital Loaiza, por ejemplo, y tal vez la pandemia lo cogió, lo agarró él estando de viaje en Iquitos. Entonces el paciente tenía el derecho a recibir sus medicamentos en Iquitos, ¿no? O sea, de alguna manera se autorizó a todos los establecimientos de salud para que brinden el tratamiento en el lugar donde se encuentra el paciente, ¿no? Para evitar, primero para evitar que deje de tomar el medicamento porque no va a poder trasladarse o no podía trasladarse, ¿no? Y esta estrategia hasta la actualidad se está manteniendo. O sea, no estamos obligando que un paciente acuda a su lugar de origen o acuda a su establecimiento de origen a recoger su tratamiento. El paciente puede recoger en cualquier momento, no en cualquier momento, puede recoger en cualquier establecimiento previa coordinación con el establecimiento de origen y con el establecimiento donde se encuentra, ¿no? Y esto a nivel nacional, a nivel de todas las instancias, Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas y Policiales, INPE y organizaciones no gubernamentales, entre otras, ¿no? O sea, no hay, digamos, una intención de discriminar o de decirle al paciente, ¿sabes qué? No, acá yo no te voy a dar el medicamento porque tú no tomas acá, tú tomas en tal sitio, ¿no? O sea, hay que darle, lógicamente garantizando que ambos establecimientos tengan la información correspondiente, ¿no? El tema de las pastillas que se les está dando, qué tratamiento se le está dando y cuánto se le está dando. Otras recomendaciones que estábamos considerando es dispensar el tratamiento antirretroviral y antituberculosis para un periodo mínimo de 3 meses, ¿no? En el tema de la tuberculosis sí hay un poquito aquí digamos, modificación. Como les decía, antes el paciente tenía que ir al establecimiento de salud, recibía su dosis diaria de medicamentos para tuberculosis, 8 o 9 pastillas, y las tomaba. En algunos establecimientos han estado ya manejándolo por semana, se le está dando por semana al paciente, el agente comunitario ha estado monitoreando la toma, en otros casos los han estado por 15 días, y de esta manera lo que se ha evitado es que el paciente esté constantemente yendo al establecimiento de salud. Como ustedes saben, por todas las medidas de restricción y por las dificultades propias en el establecimiento de salud. Y algo muy importante que es para todos los establecimientos de salud es la identificación oportuna de las infecciones respiratorias, ¿no? La identificación oportuna creo que es básico en todos nuestros operativos de salud. Todo personal de salud que de alguna manera realiza actividades con pacientes tiene digamos, la obligación de identificar alguna situación respiratoria que pueda complicar o que pueda ser sospechoso de COVID-19 entre los usuarios, ya sea que venga tuberculosis, que venga VIH, y de esta manera poder identificar tempranamente para las acciones correspondientes, ¿no? Luego aquí, básicamente creo ya para terminar, estoy acá un poco llamando la atención o más que todo para fortalecer las capacidades de prevención, fortalecer el cuidado de los que estamos aquí, los que atendemos pacientes directamente o los que tenemos contactos con pacientes, debemos de guardar todas las medidas de prevención, debemos de guardar todas las medidas de bioseguridad. Y uno de los capítulos importantes es esta lámina que les estoy mostrando, precauciones estándar, ¿no? Las precauciones estándar que vienen de una data aquí de 2017, o sea, no es una cuestión novedosa el tema de la higiene de manos. Qué importantísimo y cuánta importancia ha recobrado hoy en día el lavado de manos, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos todo un arte en el tema del lavado de manos y esto ha sido un cliché para toda esta pandemia, ¿no? El uso del agua y jabón, ¿no? El agua y jabón en nuestro día a día y en educar a los pacientes, ¿no? Los equipos de protección personal de riesgo. Aquí había que hacer un análisis porque muchas veces hemos tenido dificultades en que nos han mencionado los profesionales
tanto de los profesionales de salud, los profesionales del equipo multidisciplinario, ¿no? En sí. Lo que nos han mencionado es, no estamos yendo a atender porque tenemos el riesgo de infectarnos del COVID-19. Tenemos una norma técnica que establece cuáles son los equipos de protección, los EPP, cuáles son los equipos de protección que deben de ser utilizados de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? El tema del uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla quirúrgica, mascarilla simple, el uso de los guantes, el uso del mandilón, el uso del... Pero sin embargo, recuerden ustedes que todos estamos en alto riesgo de adquirir el COVID-19. Entonces todos debemos de tomar las medidas de precaución y los equipos de protección personal que requeramos para poder brindar nuestra atención a los pacientes, ¿no? Si estamos en un establecimiento de salud, atendemos pacientes con VIH, atendemos pacientes con tuberculosis, ese paciente tiene alto riesgo, ¿no? Para poder transmitirnos el VIH, el COVID-19. En ese caso, hay que extremar nuestras medidas de seguridad, ¿no? El lavado de manos, las restricciones físicas, importantísimo, las restricciones físicas. Hay que poner barandas, hay que poner cinta amarilla, hay que poner, qué sé yo, una silla o un escritorio que impida que el paciente se acerque a nosotros, ¿no? Evitar el acercamiento. El manejo de las tarjetas, el manejo de los bolígrafos, el manejo de las botellas, el manejo, todo lo que toca a la persona que está a tu lado es altamente potencial de tener el COVID-19. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, ¿no? No por el hecho de que veamos a un paciente que venga digamos, en condiciones de salud, ¿no? Lo ves robusto, lo ves alegre, lo ves limpio, lo ves de alguna manera de buen porte, dice, ah, no, este está sano, ¿no? Y no a la otra persona que la vas a ver descuidada, va a decir, ah, no, ese sí, no puedo ser selectivo en mi cuidado, no puedo ser selectivo en mi cuidado. Debo de dudar del 100% de esa persona hasta que la prueba lo diga lo contrario, ¿no? Entonces, pero en este caso lo que tengo que hacer es, como le digo, acondicionar mi servicio, ¿no? Acondicionar mi servicio, como les repito, ver un flujo de atención para evitar para evitar que el paciente se me acerque hasta 1 metro de distancia, ¿no? Y desafortunadamente hemos tenido muchas quejas. A veces ya los pacientes se están quejando y dicen, no, que me está discriminando, que no me mira, no me saluda, no me quiere ver, no me habla. Pero es que estamos en una etapa de contención, ¿no? Entonces, existen establecimientos de salud que han hecho su flujo de atención, han puesto flechas, en algunos casos han puesto la cinta amarilla, en algunos casos han puesto una carpeta, han puesto un biombo donde el cual el paciente puede acercarse, ¿no? Hasta cierta distancia. Y lógicamente no olviden el tema de las tarjetas. Los que manejamos atención o registro diario recibimos tarjetas del paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, extremar los cuidados no tendría ninguna dificultad, ¿no? El tema de la higiene respiratoria, lógicamente aquí el tema de los cuidados, siempre a veces los compañeros que están a nuestros costados, ven la forma de que educarlos muchas veces, a veces hasta los mismos pacientes o el mismo público en el día a día, uno que va en la combi, uno que va en el transporte diario, tenemos pacientes que se sacan la mascarilla para hablar por el teléfono, se quitan el protector, o hasta en el mismo hospital, ¿no? Los mismos colegas están estornudando y a veces no tienen adecuado cuidado. Entonces, hay que educar en eso, ¿no? Hay que evitar, hay que educarnos, hay que orientarnos, ¿no? Qué importante es tener una higiene respiratoria adecuada, ¿no? Siempre el codo, flexionar el codo para poder toser o para poder estornudar, ¿no? Aunque parezca mentira, eh, sucede, ¿no? Sucede, a pesar de que tenemos todas las evidencias, tenemos toda la información, pero vemos que la gente no entiende, ¿no? O sea, algo está pasando. Definitivamente lo que tenemos que hacer es fortalecer estas estrategias, fortalecer estas prácticas de higiene tan habituales, ¿cómo podríamos decir? Prácticas tan sencillas que nos ayudarían mucho en la prevención, ¿no? Luego el manejo y descarte de punzocortantes, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado con las restricciones que a veces tenemos, ¿no? Limitación de cajas de seguridad, ¿no? Limitaciones de cajas de seguridad. Hemos tenido
lamentablemente, situaciones en las cuales hemos visto bolsas rojas con agujas, ¿no? O sea, y las agujas todas atravesadas por la bolsa. Entonces, imagínense el riesgo al cual nos estamos llevando a nuestro personal de limpieza, al personal que maneja estos residuos, ¿no? O sea, evitemos eso, evitemos exponer más a las personas, ¿no? Podemos provisionarnos de cajas, que las cajas de alguna manera deberían de ser distribuidas por cada uno de las unidades ejecutoras o de las entidades correspondientes, pero sucede, ¿no? Y si sucede hay que evitarlo, lógicamente. Luego aquí teníamos el tema de la esterilización y desinfección de equipos médicos, ¿no? Para eso existe todo un flujo de desinfección, todo un mecanismo que los establecimientos de salud cuentan, lo cual deberíamos de potenciar y lo cual deberíamos de considerar en todo su ámbito. Luego, el tema de la limpieza del ámbito hospitalario, ¿no? Del ambiente hospitalario. O sea, qué importante es que el servicio de limpieza constantemente esté limpiando los ambientes, esté limpiando cada espacio, cada lugar, porque esto de alguna manera también va a evitar la propagación del COVID-19 y de alguna manera esto nos garantiza un adecuado y un oportuno desenvolvimiento para el cumplimiento de nuestras actividades. Recuerden, por favor, que estas son las precauciones estándar, ¿no? Precauciones estándar, esto en función de lo que queremos es que cada uno de nosotros tome las medidas para poder prevenir. Y esto incluso más aún orientar y educar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes de alguna manera tienen cierta limitación o cierta capacidad para poder entender fácilmente qué es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Por eso es que decimos, muchas veces, o sea, les decimos, les hablamos, les educamos, pero siguen haciendo lo mismo, pero afortunadamente esa es una de las funciones del profesional de enfermería, ¿no? El profesional de enfermería tiene la capacidad para una educación continua y constante, ¿no? Tenemos que seguir educando, tenemos que seguir orientando a nuestros pacientes, tenemos que ir siempre mencionándoles cuáles son los riesgos que deben adquirir, ¿no? Y ahora, un aspecto importante que también en alguna oportunidad nos han consultado y nos han preguntado es con respecto a esto de los equipos de protección personal según el riesgo. Yo entiendo que varios de ustedes van a preguntar seguro, pero ¿qué hago si mi establecimiento de salud no me da los equipos que necesito, ¿no? Es una de las preguntas que siempre nos hacen. Sí, efectivamente, nosotros ahora los establecimientos de salud lo estamos diferenciando entre área COVID y área no COVID, ¿no? Entonces, en el área COVID, efectivamente hay que mantener todos los riesgos, hay que sospechar de todos los riesgos y en esta área COVID tenerla, digamos, restringida el acceso o restringido la participación. Se maneja, por ejemplo, en algunos casos, personal que entra al COVID, lógicamente no sale hasta que termina su turno, ¿no? Es una de las buenas estrategias. Eh, conservando o eliminando los equipos de protección que se hayan utilizado. En el área no COVID va a depender mucho del tipo de atención o el tipo de morbilidad en el cual se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de atención de pacientes con VIH o pacientes con tuberculosis, que es el caso en el cual nosotros estamos inmersos, la protección pues va a consistir básicamente en el uso de las mascarillas y el uso del protector facial, ¿no? Que es lo más importante. El tema de los guantes, recuerden ustedes que ha sido bastante polemizado, ¿no? O sea, el guante no te asegura ni te garantiza una barrera de protección, ya que tendrías que lavarte la mano constantemente. Porque lógicamente estás tocando las tarjetas, estás tocando medicamentos, estás tocando historias clínicas, estás en contacto constante con objetos o materiales propios del establecimiento. Entonces, si te pones un guante no significa que no te vas a lavar la mano, ¿no? Te pones el guante, igual tendrías que lavarte la mano constantemente. Y el uso del mandilón, o el overol, básicamente sería, pues, si es que estás en constante o de alguna manera en casos sospechosos de pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, pero como les digo, en el tema de la dotación de los equipos, sí es un problema. O sea, según la norma técnica se está restringiendo
el uso de los mandilones, se está restringiendo el uso de los protectores faciales, pero sin embargo habría que ver la forma de poder agenciarnos cada uno de nosotros para poder tener la garantía de no estar en riesgo de adquirir el COVID-19, ¿no? Entonces, esto sería un poco digamos, la dinámica que estamos manejando nosotros. Como recuerdan, como les digo, recuerden ustedes, tenemos hoy en día pacientes que están, digamos, en sospecha, ¿no? Nosotros atendemos pacientes en el día a día, pero ¿quién sabe si ese paciente tiene o no tiene el COVID-19? ¿Quién sabe si ese paciente se lava la mano o no se lava la mano? ¿Usa correctamente la mascarilla? ¿Cada qué tiempo se cambia la mascarilla? ¿No? Como cuando llega a su casa, cómo se hace la adecuada higiene. O sea, todo eso hay que ir educando a nuestros pacientes para que también nosotros tengamos una garantía o una seguridad de que estamos haciendo bien nuestro trabajo o de evitar que en algún momento haga el COVID-19. Y más aún en el tema que estamos ahorita conversando, complique la situación de la tuberculosis y el VIH, ¿no? Para este tema de TB-VIH lo que tenemos que hacer es garantizar un paciente con VIH que está con tratamiento para tuberculosis, garantizar que tome su medicamento los 9 meses y poder decir que se curó de la tuberculosis y evitar que haga una TB recurrente, ¿no? Que es mucho más complicado o más dificultoso. Con el tema del VIH habrían menos problemas porque el tratamiento para VIH, pues como ustedes saben, es un tratamiento de por vida, ¿no? Los medicamentos que estamos considerando hoy en día son medicamentos altamente sofisticados, son medicamentos que tienen menos efectos adversos. Por ello, en la presentación anterior, en las ponencias, no me he centrado mucho en las reacciones alérgicas medicamentosas, porque con medicamentos para VIH no tenemos esas dificultades, ¿no? Habrían casos puntuales, sí, un tema, por ejemplo, con el Efavirenz, que sí, a veces hay algunos efectos adversos, que incluso lo hemos identificado que es por la presentación del medicamento. El Efavirenz en dosis única, los pacientes están perfectos, pero cuando se les dio el Efavirenz separado, ahí empezó un poco la dificultad, ¿no? Entonces, esas son las situaciones en las cuales tenemos que garantizar no hay efectos adversos por medicamentos para tuberculosis ni para VIH. Entonces, lo que hay que fortalecer siempre es que el paciente tome el medicamento y esto le garantice que va a controlar ambas infecciones, ¿no? Bien, hasta aquí creo que ha llegado la presentación. Yo quería conversar. Sé que hay bastantes preguntas. No sé si damos el micrófono o me escriben por el chat. Yo los voy leyendo, por favor. Sí, hasta aquí era la presentación. Tenemos minutos para conversar, por favor. César, no sé si me ayudas con para ir viendo las preguntas. Voy a poner la cámara. Tema del chat. No hay preguntas, no veo preguntas. A ver, por favor, si tuvieran alguna pregunta, escriben en el chat o nos piden la manito, creo que se pide acá, ¿no? ¿Cómo es? Aquí sí, acá hay una Claro, pregunta. pueden levantar la mano vía el Zoom, ¿no? Sí, acá hay una mano levantada, de Gina Santa Cruz, César, pero yo no le puedo dar, creo, autorización. Gina Santa Cruz ha levantado la mano, acá tengo. Yo puedo dar yo le puedo dar no solicitar para reactivar el audio. No, no le puedo dar el micrófono, César. A ver, las personas que desean preguntar por el audio pueden abrir su audio. Cada uno puede abrir el audio y le da. Y puede hacer la pregunta. Ya. Gina Santa Cruz estaba levantando la mano. Gina, ¿puedes activar tu micrófono?
pueden escribir también las preguntas en el chat, no hay ningún problema. Bueno, licenciado, si no hay preguntas, yo creo que lo damos por concluida la jornada, o tiene algo más que agregar. Sí, solamente quería precisar en el ámbito de esta situación, ahorita, como les repito, el tema del COVID-19 es una situación que nos está de alguna manera atando de manos a muchos profesionales como establecimiento, ¿no? Como establecimiento de salud. Ah, el tema de los insumos no habría ninguna dificultad. O sea, productos médicos, pruebas rápidas, tratamiento para tuberculosis, tratamiento para VIH, eso sí está garantizado. Las dificultades que tenemos es con la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, ¿no? El establecimiento de salud, como lo repito, en algunos casos llega hasta el 40% de disminución del recurso humano. Pero entiendo que en el recurso humano estamos todos inmersos, ¿no? O sea, yo estoy en un establecimiento de salud y tengo a mi compañero que está con COVID, o tengo a mi compañero que tiene riesgo por comorbilidad, o tengo a mi compañero que de repente no está acudiendo por un tema digamos, propios, ¿no? De la pandemia hablamos del tema de riesgos por el tema de la diabetes, por el tema de la hipertensión o alguna otra comorbilidad. Entonces, los establecimientos de salud, y yo llamo aquí justo la atención en el tema de la gestión de enfermería, ¿no? La gestión de enfermería para poder agenciar y fortalecer estos servicios, fortalecer esta capacidad de respuesta. Recuerden ustedes de que justo íbamos a tener una charla correspondiente a la importancia que le está dando el mundo al profesional de enfermería, la importancia que le están dando todos los aspectos, ¿no? Todas las entidades, cómo la sociedad civil está de alguna manera impulsando el reconocimiento del personal de enfermería en los establecimientos de salud. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el 2020 como el año de la enfermera, ¿no? El año de la enfermería. Además, hay un informe que se ha publicado el 7 de abril del 2020, en la cual, en este contexto de pandemia, cómo es que enfermería está de alguna manera revolucionando la capacidad de respuesta de un establecimiento de salud, ¿no? Por su misma capacidad de gestión, por interoperatividad, por su ente creativo, por su ente de investigación. Entonces, ¿esto qué cosa es lo que hace? Lo que hace es que las políticas, y para ello sí tenemos que exigir como profesional de enfermería, exigir que nuestros colegios regionales, nuestros colegios nacionales, nuestros representantes en el ámbito de nuestra carrera profesional, hagan valer, ¿no? De qué manera es que la enfermería debe ser reconocida puntualmente en cada uno de los establecimientos y a nivel nacional, ¿no? Tenemos varias bajas, tenemos colegas que han sido infectadas, tenemos colegas que de alguna manera han perdido también familiares, y que esto nos llame a la reflexión, ¿no? De que, si bien es cierto, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres que están de alguna manera expuestos, pero la función de enfermería es esa, ¿no? La función de enfermería es el servicio por los demás. O sea, yo no podría decir, no, que tengo miedo de ir al hospital y no quiero atender paciente, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? O sea, no puedo exponerme, ¿no? Pero la profesión es esa, ¿no? La profesión es esa, estamos preparados para ello. Yo felicito a cada uno de los colegas que día a día trabajan en los hospitales, y que esto nos haga mucho más fuertes para seguir adelante. Eh,
Y pues, ¿Aló? lógicamente tenemos para más, ¿no? Muchas gracias. Sí, aló, alguien creo que me saludó. Bien, licenciado, si no hay una pregunta, le agradecemos su participación y a los participantes un feliz día del enfermero de la ¿Aló? República Peruana. Sí, aló. ¿Aló? Sí, 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 escuchamos. Creo que no activé bien mi micro. No se Bueno, preocupe. primero, bueno, Emilio, y buenas tardes a todos los colegas que están participando. Mi nombre es Elia Carguarupay del Hospital de Bagliati. Primero felicitarte y agradecerte el haber compartido toda esta ponencia que has tenido. Y bueno, todo este tiempo de pandemia creo que a los enfermeros nos ha hecho reflexionar y hacer, como quien dice, un cambio en nuestras actitudes de poder servir a nuestros semejantes, ¿no? Así es. Creo que el programa no ha parado en todos los establecimientos de salud, sea MINSA, sea Salud, y también las ONGs que es donde tú diriges. Entonces creo que nos ha más bien unido mucho más en podernos comunicar, ¿no? Entonces, Patti, por ejemplo, necesitábamos medicamentos para un paciente varado en un lugar y ellos han podido acceder, ¿no? De tal forma de que creo que hemos podido llegar a que casi nadie o quienes hemos podido lograr que no discontinúen su tratamiento, no diremos pacientes, sino nuestros amigos que viven con el virus, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha fortalecido como profesión, como grupo humano que nos dedicamos a hacer el servicio, ¿no? Y bueno, esto por lo que estamos trabajando es por ellos y también por nosotros, porque es algo que hemos escogido por amor a nuestro prójimo. Bueno, eso era todo. Gracias Celia por tu participación. Sí, es muy importante recalcar el tema de la provisión de los medicamentos a nivel nacional, como mencionas, ¿no? Y justo lo habíamos mencionado también. El plan consistía en garantizar que los pacientes tomen su medicamento donde se encuentren, ¿no? O sea, y por el tema de las restricciones sociales que hubo, de que recuerden que no habían vuelos, no habían transporte, no se podía movilizar. Y el ejemplo que puse hace un momento era de que muchos pacientes que están, por ejemplo, era el paciente que tomaba su medicamento en Loaiza y trabajaba en Iquitos, por ejemplo, se quedó en Iquitos varado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle el medicamento donde se encuentre, en el establecimiento que se encuentre, en el establecimiento más cercano que se encuentre. Y garantizar de esta manera que el paciente tome el medicamento. En algunos casos, por ejemplo, en el caso puntual de Andahuaylas, que nos pasó, de que no habían cómo acceder a una provincia de Huancavelica, ¿no? Entonces, la ambulancia del establecimiento de salud ha tenido que acudir a la provincia para poder llevar el medicamento. Y esto de verdad es digno de reconocer. Quien ha de alguna manera garantizado el esfuerzo que ha hecho aquí es netamente del profesional de enfermería, ¿no? Porque es la enfermera, es el enfermero el que llama por teléfono o a quien llamamos, por ejemplo, ¿no? Licenciada, mire, ¿sabe qué? Tenemos un paciente que está ahí, ¿no? En la Cobamba, ahí al fondo, y no hay cómo llegar, no hay transporte, nadie sale. Entonces la enfermera ha tenido que gestionar con el director, con el jefe del establecimiento para que garanticen la ambulancia y lleve el medicamento al establecimiento de salud más cercano o al domicilio del paciente, ¿no? Entonces esta es una de las labores que, entre tantas labores de verdad, como menciona Celia, realizar a nivel del profesional de enfermería, en primer lugar, la capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, cómo lidera un equipo y cómo se inmersa en la necesidad del paciente, ¿no? O sea, no estamos en ese ámbito de decir, no, que a mí no me corresponde, que yo no lo hago, que lo haga la asistenta o que lo haga la psicóloga, no, o sea, toma las riendas de sus manos y empieza y dice, no, el paciente es con VIH, ya, le llevamos el paciente, si no hay movilidad, con la ambulancia le llevamos el medicamento. Entonces, y esto sí de verdad es digno de reconocer, yo felicito a cada uno de los enfermeros, como tú dices, la preocupación era que nadie quede con medicamento, ¿no? A todos se les ha dado y por eso era importantísimo, donde esté el paciente, se le da el medicamento, para evitar que y el paciente ya pues evite de preocuparse cómo voy a tomar, dónde voy a tomar, o sea, y afortunadamente estamos en aras de eso, ¿no? Estamos en aras de garantizar que el paciente tome su medicamento
Y hoy en día, como también lo mencioné, lo que estamos impulsando es que más establecimientos del primer nivel puedan atender pacientes, tanto como para tuberculosis como para VIH. En algunos casos incluso tenemos ya establecimientos que manejan tuberculosis, identificar, ¿no? Identificar cuáles son los establecimientos, capacitarlos y de alguna manera que ellos puedan brindar el tratamiento ya. Porque recuerden, no tenemos hospitales. Recuerden, los hospitales están totalmente colapsados con el tema del COVID-19. O sea, no vamos a poder decir, aquí en este hospital van a empezar a dar el tratamiento. No, al contrario, tenemos que buscar establecimientos de primer nivel donde no se atienda COVID o de alguna manera se haga una atención COVID y no COVID, y en esa área de no COVID implementar las estrategias de tuberculosis y de VIH. Ese es uno de los panoramas en el cual estamos avisorados totalmente, ¿no? Los hospitales ya no tienen capacidad para poder atender enfermedades crónicas, específicamente tuberculosis y VIH, ¿no? Entonces, hay que buscar o hay que identificar otros establecimientos de salud de primer nivel donde capacitemos y podamos brindar ahí el tratamiento para estas infecciones. Bien, ¿algún otro aporte? ¿Algún otro comentario? Por favor, los invito a que participen. Muchas gracias por las felicitaciones. Lo hago con mucho cariño, de verdad, por eso es que creo que por eso sale bien. Igual no sé si tienen alguna consulta, por favor, a través de César, o el correo electrónico, o el número telefónico. Conversamos, me hacen las consultas, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Bien, gracias, licenciado. Si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos la participación a todo el equipo que participó ya con nosotros. Un feliz día del enfermero, un feliz día de la enfermera peruana. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta Gracias luego. a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego.